todas bienvenidas, bienvenidos a Presencia Cultural, el último programa del mes de noviembre. Hoy les traemos una entrevista con la actriz Alejandra Guerra, que coprotagoniza al lado de Jimena Lindo la obra María Estuardo. En esta conversación con Alejandra reflexionamos sobre las mujeres en la historia, las mujeres en el poder dentro de un sistema dominado por hombres. ¿Qué reto significa esto para una actriz? Descúbralo quedándose con nosotros. Y tal como habíamos anunciado la semana pasada, estuvimos en Arequipa celebrando los 10 años del Hey Festival, esta maravillosa reunión en la que confluyen representantes nacionales, internacionales, de diversas áreas de la cultura, la academia, la política, el arte. Y tuvimos el enorme placer de conversar con Irene Vallejo, escritora, pero sobre todo amante de los libros, de la literatura y de la palabra. Si no lo conoce todavía, hoy se la vamos a presentar. Estoy segura que quedarán encantados como nosotros con esta conversación. Pero mientras estábamos en Arequipa, el mundo, por supuesto, siguió girando, así que regresamos y nos pusimos al día con las exposiciones aquí en la capital. Fuimos al ICNA del centro de Lima para ver la exhibición de obras finalistas del Premio ICNA Arte Contemporáneo 2024. Son 36 las obras que quedaron finalistas y les podemos dar un vistazo hoy en el programa. Visitamos también Objetos y Fe. Es una exposición bipersonal de los artistas José Gómez y José Luis Giannino, que explora a través de pinturas y esculturas la relación que tiene la sociedad peruana con la fe en sus más diversas representaciones. Y claro, por supuesto, no puede faltar El placer de los ojos, que nos va a ayudar a elegir las mejores películas de la cartelera. Nos va a guiar también Raúl por la filmografía del genial Francis Ford Coppola a propósito del estreno de Megalópolis. Y que además ha preparado una selección de lo mejor del cine argentino que está disponible en plataformas de streaming. Así que quédense con nosotros, aquí arranca Presencia Cultural. Alejandra Guerra es una actriz con mucha experiencia, mucho talento, sobre todo en teatro. Y precisamente por esa vasta experiencia que tiene, valora especialmente el ponerse ahora en la piel de Isabel I, en una obra que se llama María Estuardo, que coprotagoniza al lado de Jimena Lindo. Bueno, conversamos con Alejandra a propósito de esta muy interesante puesta en escena que rescata de alguna manera las luchas de poder entre dos mujeres que marcaron una época en la historia de Inglaterra y Escocia. Para Alejandra, encarnar figuras reales que existieron es un reto doble, porque supone la necesidad de una investigación histórica, literaria, sumada por supuesto a la responsabilidad de revivir eventos trascendentales en un contexto teatral. Bueno, la obra la podemos ver por esos días en el ICNA de Miraflores, está dirigida por Alberto Vísola, la dramaturgia es de Dacia Maraini y al hablar de ella Alejandra reflexiona sobre su propia experiencia de vida. Por ejemplo, nos asegura que nunca traicionaría sus principios éticos en una situación crítica como la que enfrentó Isabel I con María Estuardo. Pero bueno, más allá de ese trabajo, Alejandra también es docente y por eso nos habla cómo el aprendizaje de sus estudiantes también enriquece su propio proceso creativo. Así que vamos a conversar con Alejandra para que nos cuente sobre María Estuardo y mucho más. Ale, tú has hecho infinidad de personajes a lo largo de tu vida como actriz, pero hay algo que me parece interesante del trabajo que han realizado Jimena y tú en esta obra, que es que están representando, construyendo un personaje, pero que realmente existió y que es además de mucha relevancia en la historia universal. ¿Cuál es la diferencia como actriz en hacer un personaje que existió? Estábamos conversando eso con Jimena, ¿no? Es habitar una energía que existió, ¿no? Entonces, claro, hay una parte de la investigación, hay empaparse del contexto, hay material audiovisual, lecturas, ¿no? Hay de todo. Hay material histórico, hay literatura que historiza, que juega con la historia, pero que también se va a la ficción, como esta misma obra. Todas las noches que venimos a hacer estamos invocando un acto que realmente sucedió. Y la narración que yo hago al final es tal cual lo que sucedió. Entonces hay algo ahí también de traer
todos los días en este ritual que es el estar parado en el escenario contando una historia ficcionada de algo real que te carga de una energía especial, sobre todo dado de lo que estamos contando, ¿no? La obra se llama María Estuardo, pero acá estamos hablando de un conflicto Claro. entre dos reinas sumamente importantes en la historia. Entonces, ¿cuál es la esencia de Isabel? En todo. Mientras que María era pasional y estaba desesperada persiguiendo a Isabel, buscando el perdón, Isabel era racional, calculadora y utilizaba la estrategia del no casamiento, llamada la reina virgen, para poder mantener el poder en un mundo brutalmente patriarcal. ¿No? Entonces eso es una estrategia política. Porque claro, es una especie de relectura de la historia, ¿no? De la Sí. dramaturga. ¿Qué es lo que propone este texto? Yo creo que Dacha Baraini lo que hace es utilizar la historia basada en la obra de Schiller como una provocación para hablar sobre las mujeres en el poder en un mundo tremendamente patriarcal. Entonces, la historia está contada, pero por supuesto que también ficciona, ¿no? Contradicciones de las reinas, momentos donde ellas nunca se encontraron en la historia. Sí, pues. Hay una escena donde hay eso, ¿no? Hay una relación. Lo que propone, creo, Dacha es la profunda soledad de ambas, una completamente dependiente de sus relaciones amorosas y la otra teniendo que elegir como mandato el no tener ningún vínculo. Las vuelve exactamente igual. Hay un juego de espejos y Dacha también propone una cosa muy rica que es solo son dos mujeres, no hay nadie más. Siempre pasa en las escrituras románticas, en las escrituras hasta en realismo psicológico, Chekhov, qué sé yo, que los personajes masculinos tienen mucho protagonismo, ¿no? Y hay alguno femenino, pero entonces dijo, no, se acabó, acá son dos actrices. Inevitablemente, todo eso que cuentas lo trasladas a la actualidad y deben haber ciertas cosas que vinculas con lo que sucede hoy en día, en todos sus temas, ¿no? Desde lo feminista hasta la mujer en el poder y demás. ¿Cómo tienes eso en consideración cuando construyes este personaje o no lo tienes? Creo que naturalmente en ningún momento sentía que el texto de Dacha no me interpelaba, no nos interpelaba. No, siempre hemos, desde el punto de partida de Alberto, ¿no? De la dirección, o sea, es una obra que juega con la temporalidad, te plantea, te ubica en la época, pero también te saca de la época, pero eso es una propuesta de dirección. Entonces, estamos todo el tiempo, a partir de estas herramientas, no herramientas, a partir de esta propuesta de dirección, estamos entendiendo que estamos hablando de algo completamente de ahora. ¿Qué problema tienen con que una mujer ocupe, ¿no? el trono, ocupe un poder en el Parlamento, tome decisiones? Porque lo que pasa con Isabel es que cede a la presión cuando está obligada a sentenciar a muerte a María Estuardo. En realidad ella no quería hacer eso, ¿no? Y ha tratado de evitarlo por todos los medios. Siempre lo menciona en la obra, ¿no? Las decapitaciones, estos excesos medievales, bárbaros, me generan, ¿no? Entonces busca dentro de una manera, trata de aplazar esto y al final no puede no hacerlo por un tema de presión política, ¿no? Y cede. Y eso en el planteamiento de la obra de Dacha la destruye. La destruye, ¿no? Okay. Bueno, y tú que has trabajado tantas veces con Alberto, que creo que esa es tu... 12ª. Ya, estamos hablando de 12 obras. Pero hay algo que me gustaría que nos cuentes de lo que Alberto ha hecho con esta obra. Lo que ocurre con Alberto, que lo hace un director tan especial, tan único, es que lee tanto, escucha tanta música, ve tanto cine, no digo que otros no lo hagan, pero que comienza a gestar proyectos que no caben en el tiempo que tiene. Entonces, te está hablando de hacer una obra para el 2029. ¿No? Porque es como, ya no tiene dónde ponerla. Hace 2 años ya me mandó un playlist. Ya le mandó a Jimena un playlist, lo cual es una maravilla, porque es como, comienzas a alimentarte de lo que él está proponiendo, y en el playlist había mucho rock inglés, también, por supuesto, música de la época, ¿no? Ese es el imaginario que me está trayendo ya el director, que ya tiene esto en su cabeza. Siempre te va a mandar un playlist con lo que se viene. Siempre. ¿No? Sí. Para que tú vayas empezando a calentar motores creativamente y a entrar en ese imaginario y a compartir ese imaginario desde antes de empezar una lectura, una primera lectura. Es una cosa muy especial, ¿no? O películas, ¿no? Referencias, fotos, imágenes. Ya sabía un montón de cosas. Jimena es una actriz que no solo es una gran amiga, sino es una actriz que es absolutamente entregada al trabajo. Una vez que ella toma la decisión de hacer algo,
va con todo, no va a mitad de camino. Tanto las sugerencias de él como él muy abierto a nuestras propias propuestas. Volviendo a un poco a tu carrera, sí siento que eres una actriz que puedes hacer de todo. O sea, hay una cosa del drama profundo, del drama histórico como este, pero también tienes una alta capacidad de manejar el humor, la comedia. En ese sentido... Sí, quiero hacer más. Quieres hacer reír a la gente. Ahora tengo ganas. Durante años decía, no, yo soy actriz dramática. Y ahora es como que quiero, después de hacer La Tribu, dije, no, quiero hacer cosas graciosas. Qué rico es hacer el humor, ¿no? Qué rico es hacer humor. Sí. Sí. Hablemos un poco de tu trabajo de docente. Y algo que siempre recuerdo que has dicho, que tiene que ver con cómo los profesores de teatro comparten con sus alumnos lo que ellos saben, herramientas que conocen para ayudarlos a formarse y a entrenar, pero el aprendizaje que lleva que tiene el profesor de los alumnos también es constante. ¿Cuánto aprendes tú? Todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, siento que un docente es también un investigador. No solamente, soy un investigador porque está investigando. Y si un docente está también actuando todo el tiempo, estás siempre rebotando de tu praxis actoral, praxis docente, y eso hace que todo el tiempo esté una cosa junto con la otra. A partir de los años y a partir de técnicas que yo he estado implementando, de cosas que he leído, de cosas que he absorbido de otros lados, voy reformulando también todo el tiempo. O sea, así debería ser. Yo, si no, me aburro. O sea, yo no puedo estar dictando las mismas cosas todos los años igual. Obviamente me ciño a un plan de estudios o a lo que yo propongo, pero voy probando y voy descubriendo, y los alumnos y las alumnas me enseñan un montón, porque de pronto yo estoy probando algo que voy a probar por primera vez y de pronto los resultados yo no los puedo saber, me los va a dar, y eso digo, qué interesante, y eso lo planteo porque lo descubrí en algo que yo hice, y lo descubrí en algo que yo hice porque enseñé algo que en un momento me hizo pensar en algo que estaba haciendo. Entonces hay como una retroalimentación entre la docencia y el trabajo actoral que es muy rico, ¿no? ¿Sientes que hay un crecimiento en el interés en la actuación en nuestra comunidad? Sí, mucho. Sí, a veces bastante, a veces demasiado. Eso te iba a preguntar, ¿demasiado qué significa? No hay tanta chamba para tanto actor. Es una profesión muy difícil. Tienes que tener no solamente capacidad, de herramientas, llámese talento, lo que sea, sino también tienes que tener una ética de trabajo, las ganas y la pasión, ¿no? ¿Cuál es esa ética de trabajo? Tiene que ver con tu relación con el espacio. Y no solamente es puntualidad, y no solamente es cómo te relacionas con el lugar, ¿no? Cuando tú entras a trabajar, cuando vienes a ensayar, vienes preparado, has trabajado, has investigado, ¿sabes? Tú propones. Saber cómo relacionarse en un espacio de trabajo con respeto, pero con rigor también. Cuando dices, oye, ven a la hora, no vengas 20 minutos más tarde, ¿ya? Ese es un espacio de trabajo. O apréndete tu letra, ¿ya? Basta. O cosas así. ¿Estás interesada en la dirección también, eventualmente? ¿Es algo que lo tiene? Empezando a aparecer eso naturalmente. Me di cuenta en el proceso de ensayos. Yo veía naturalmente y decía, claro, o esto qué te parece, o no sé de qué manera. Un profesor de actuación siempre dirige actuación, ¿no? Porque a mí me gusta mucho coachear actuación, me gusta mucho guiar a actores, me encanta, lo veo, me provoca, me gusta, ¿no? Sí, pues un profesor de actuación es un director de actores, pero estoy pensando ahora también en la composición, la narrativa del director, ¿no? Sí, no sé de qué manera, ¿ya? Pero sí creo que me provoca. Creo que empezando por algo pequeño. ¿Y también te gusta cocinar? Sí, también. Que hace tiempo no hago. Pero lo haces bien. Sí. Es otra cosa que en tu vida haces muy bien. Yo no sería chef porque es estresante, espantoso. He trabajado años en una cocina, en restaurantes como mesera, y era como entrar a la cueva del diablo. Pero cocinar para amigos, cocinar para gente que quiero, probar cosas nuevas. Sí, pues, porque vengo de una familia de cocineros también. Lo sé. Y vienes de una familia de cocineros y vienes de una familia de artistas, de padre, director, actor, madre también que fue actriz en su momento, gran gestora cultural, hermano director. Entonces ahí hay algo que como que está en tu ADN. ¿Qué hubiera hecho Alejandra Guerra si hubiera estado en el lugar de Isabel frente a la condena de María Estuardo? Yo una vez hice algo de lo que me arrepiento siempre a nivel político, a nivel de decisión,
Y después de eso dije, nunca más voy a traicionar mis principios. Me refiero a mis principios éticos, políticos, lo que se llame, porque todo es político. En realidad político es cualquier cosa que tiene que ver con tú y el mundo, o la ética también, ¿no? Buscaría la forma de liberarla, o por lo menos de liberarla de la condena a muerte. O sea, creo que buscaría la forma de... No firmaría. Como dijo ahí al inicio, en un momento dice, no firmaré jamás la condena a muerte de una hermana que ha confiado en mí con tanta fe. Dijo, no firmaré jamás. Y luego la comenzaron a acorralar. No ceder a la presión. Definitivamente sí, no podría caer sobre mis hombros la muerte, la decisión de la muerte de una persona, ¿no? El placer de los ojos nos lleva hoy a recorrer el mundo cinematográfico creado por uno de los más grandes referentes del cine, Francis Ford Coppola. A propósito del estreno de su más reciente y probablemente más polémica película, Megalópolis, Raúl Cachay nos va a hacer recorrer la carrera de este visionario a través de películas que podemos encontrar en las diversas plataformas del streaming, desde clásicos como El Padrino o Apocalipsis Now, hasta películas, digamos, menos conocidas como Demencia 13. Así también son las plataformas las que nos ayudan a revisar una buena selección de cine argentino. Por ejemplo, entre las joyas rescatadas para la edición de hoy tenemos un ciclo de cine dedicado a Martín Reckman. Muy interesante. Vamos con el bloque cinéfilo con Raúl Cachay, aquí Placer de los Ojos. La inminente, si es que no se ha producido ya, llegada a nuestra cartelera comercial de Megalópolis, la tan comentada y tan criticada y también elogiada en su momento película de Francis Ford Coppola, por la cual aparentemente el director estadounidense dilapidó su fortuna y que ha tomado casi 40 años en poder ser producida y estrenada. Creo que es un pretexto muy interesante como para hacer un repaso a la filmografía de este director icónico del cine estadounidense, que afortunadamente muchas de sus películas están disponibles en las distintas plataformas de streaming. Para empezar, El Padrino 1 y 2. Las dos películas que para muchos son no solo las mejores y los grandes clásicos dentro de la filmografía de Coppola, sino también, especialmente en el caso del Padrino 1, muchos consideran como la mejor película de todos los tiempos. Están ambas disponibles en Disney Plus. Pero no solo eso, la plataforma Movie, a propósito de la anunciada llegada de Megalópolis a los cines latinoamericanos, ha programado un pequeño ciclo en el que podremos ver algunas películas que quizás muchos no han tenido la oportunidad de apreciar hasta el momento. Como por ejemplo, de hecho, su primera película oficial, Demencia 13. Tell me what happened. There's some things you don't understand. Not yet. Una película de presupuesto ínfimo, evidentemente inspirada en Psicosis de Alfred Hitchcock y producida por el gran Roger Corman, quien en aquel momento se convirtió en una suerte de mentor de todos los cineastas que buscaban hacerse de un lugar en el mundo de Hollywood. Demencia 13 claramente no es una de las mejores películas de Coppola, no es una gran película, pero creo que vale la pena ser reevaluada por tratarse precisamente de su primera película oficial. Es curioso que apenas 10 años o menos después ya estuviera dirigiendo El Padrino, que como hemos dicho es considerado pues el gran
tótem dentro de su filmografía. En Movie también podremos ver la versión extendida de Apocalipsis Ahora. Aquella película bélica, ambiciosa, presenta actuaciones realmente memorables de íconos del cine como Marlon Brando, como Robert Duvall, como Martin Sheen. Y también otra película muy interesante que creo que ha sido reconsiderada con el paso del tiempo, pero que en su momento fue un fracaso estrepitoso de críticas y de taquilla. Y de hecho, una de las razones por las cuales Megalópolis le tomó tanto tiempo poder concretar, me refiero a la película One from the Heart, que es traducida al español como Corazonada. As you go out and knock the horn, it's Independence Day. Una comedia romántica protagonizada, entre otros, por Teri Garr, que falleció hace pocas semanas, y también el recordado Raúl Julia, Harry Dean Stanton y Natasha Kinski. Esta película que, como les digo, ha sido reconsiderada con el paso del tiempo. Hoy es para muchos una especie de clásico de culto dentro de la filmografía de Coppola y que de alguna manera es una película que ha terminado influyendo a muchos otros directores. Yo diría que La La Land, por ejemplo, de Damien Chazelle, o Moulin Rouge de Baz Luhrmann, quizás tomaron algunos elementos y alguna fuente de inspiración en esta película que narra la historia de una pareja que se separa y se reencuentra en el escenario de un Las Vegas elaborado en cartón piedra dentro de los estudios de cine. Drácula de Bram Stoker, la adaptación de la historia gótica sobre el vampiro y el conde chupasangre, está disponible en Max y es otra película, creo, emblemática dentro de la filmografía de Coppola y quizás una de las adaptaciones de la historia de Drácula más logradas y más estilizadas que llegaron a la pantalla. También está, para los interesados, Patton, que es una película que no dirigió Coppola, pero por la que obtuvo un Oscar al mejor guión original. Y también está, para los que quieran explorar ya al máximo la carrera del director, Jack, una película de 1996 protagonizada por Robin Williams, que es considerada por absolutamente todos los recuentos y la mayor parte de la crítica como la peor de todas dentro de la filmografía de Coppola. Todo esto está disponible en el streaming. Creo que Megalópolis vale la pena ser vista para que cada uno saque sus propias conclusiones. Es una película que en su momento generó tantas críticas negativas como elogios por la forma en que representa una forma de hacer cine que ya está casi en extinción y porque seguramente será el canto de cisne de este director icónico del cine estadounidense. Han coincidido en las plataformas de streaming algunos estrenos muy interesantes, películas de 3 directores muy representativos del movimiento conocido como el nuevo cine argentino. Para empezar, en Netflix, desde hace ya algunas semanas se puede ver la película más reciente de Diego Lerman, El hombre que amaba los platos voladores. Lograr cruzar. Lo encontramos. ¿Lo estás viendo, Chango? Por primera vez. Una película que está basada en un hecho real, que cuenta la historia de un periodista televisivo argentino, un periodista de espectáculos que se reinventa como investigador de fenómenos paranormales y de avistamientos de platillos voladores en las zonas rurales de Córdoba, y que tiene una actuación realmente notable de un desatado Leonardo Sbaraglia. Justamente del mismo director de Lerman se pueden ver otras películas también muy interesantes en la misma plataforma, en Netflix. Recomiendo especialmente La mirada invisible y El suplente, 2 películas dentro de la filmografía de Lerman que creo que también valen la pena. Luego, también en Netflix, hace algunos días llegó la película más reciente de Daniel Burman, Transmitzvah. Quiero celebrar mi bat mitzvah. Eso se celebra a los 13 años. Parecido que son con tu hermano. Tenemos los mismos padres, fuimos a la misma escuela, pero lo veo y me cuesta creer que sea mi hermano. Una comedia que sigue un poco el estilo que en su momento generó comparaciones con el cine de Woody Allen y que, bueno, Daniel Burman ha venido desarrollando ya
con maestría desde hace casi 20 años. En Amazon Prime, por ejemplo, se pueden ver otras películas bastante conocidas de Burman, como El nido vacío, como Dos hermanos, como la serie Yossi, el espía arrepentido, que está inspirada en el atentado a la Mutual israelí en Buenos Aires. Y también en Netflix se puede ver El rey del once. Si todo esto puede ser de otra manera, las pelucas, la pollera, si estoy viviendo equivocada. Hola, Usher. Estoy un poquito cansado ya. Me hubiese encantado verte. ¿Y vos? ¿Por qué te vas? Que es otra película bastante celebrada de este notable director argentino, que empezó a hacerse conocido con El abrazo partido, un film del año 2004 protagonizado por Daniel Hendler, que lastimosamente por ahora no está disponible en el streaming, pero que recomiendo que estemos pendientes, porque es una película que realmente vale la pena y que, como les digo, posicionó rápidamente a Daniel Burman como uno de los directores con más potencial comercial, y no solo entre la crítica de este movimiento del nuevo cine argentino. Hablar del nuevo cine argentino, de hecho, es imposible sin mencionar a Martín Rechman, que hace muy poco estrenó su largometraje más reciente, La práctica. La terapia de pareja es algo que se hace para evitar la separación, y nosotros ya estamos separados. Quiere aprovechar de tomarse la presión, ¿no? Que de hecho pudimos ver aquí en el Perú como parte de la programación del Festival Lima Alterna, y que ahora ha sido objeto en la plataforma Movie de una mini retrospectiva en la que podremos ver sus películas más conocidas, como Rapado, como Los guantes mágicos y como Silvia Prieto, protagonizada por la inolvidable Rosario Blefari y por Vicentico, que para muchos críticos es probablemente la mejor película en la filmografía de Martín Rechman, que, como les decía, es un ícono absoluto del cine independiente, no solo argentino, sino de toda Latinoamérica. No se pierdan lo último de Diego Lerman, de Daniel Burman y de Martín Rechman, que afortunadamente han coincidido en las distintas plataformas de streaming y que creo que nos ofrecen una panorámica muy interesante del momento actual del cine argentino. Como podremos comprobar con estas películas, sigue manteniendo una gran vitalidad. Para el premio ICNA Arte Contemporáneo 2024 se presentaron más de 250 obras de todo el país. Imagínense el arduo trabajo que tuvo ese jurado. Bueno, más de 250. Finalmente quedaron finalistas 36 obras de arte desarrolladas en diversos formatos. Tenemos pinturas, bordados, fotografías, instalaciones, videos, en fin. Los temas también son de los más variados. Hay trabajos en torno a la memoria y la identidad, los problemas medioambientales, la violencia de género, la marginalidad. Está muy presente la diversidad, que es una preocupación por la mirada del otro, por lo colectivo y por el entorno que nos rodea. El premio ICNA Contemporáneo, como su nombre lo indica, busca premiar a un buen representante del arte peruano contemporáneo. Ya tiene varias ediciones y creo que además del premio que se da a una de las propuestas es importante porque consta también de una exposición, y en esa exposición participan una serie de finalistas, y entonces a través de la exposición nos da una mirada, ¿no? Un panorama de lo que es el arte contemporáneo actual. Tuvimos este año más de 260 portafolios que se presentaron, y los portafolios son revisados cada año por un curador diferente. En este caso, el ICNA me convocó a mí para hacer la revisión de portafolios, y de estos más de 260 portafolios, que habían cosas muy interesantes, tuve que seleccionar un grupo como finalista del concurso. Hay un grupo de artistas que trabajan resaltando sus identidades, ya sea de género, identidades étnicas, identidades culturales, a sus familias, de dónde provienen, ¿no? Otras artistas que trabajan desde una mirada feminista, sobre los problemas y las violencias contra la mujer
y reclaman contra los estereotipos a los que son sometidas muchas veces las mujeres. Y también hay un grupo importante de artistas que están preocupados por la cuestión ecológica, ¿no? Criticando los desmedidos extractivismos, la minería, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otros artistas que están reflexionando sobre otras maneras en las que nos podemos relacionar con el mundo natural, ¿no? De una manera mucho más horizontal, o proponen otras perspectivas desde otros lugares, ¿no? Y finalmente, artistas que están trabajando sobre la crisis actual política en el Perú. Pueden presentarse artistas peruanos que residen tanto en el Perú como en el extranjero, o artistas extranjeros pero que viven en Perú. Tiene que haber una vinculación fuerte con el Perú, y entonces eso creo que refleja esta visión que tenemos de qué es lo que está sucediendo en el Perú en el campo del arte, ¿no? El mes pasado, octubre, como todos los años, Lima fue escenario de las procesiones del Señor de los Milagros. Bueno, esta imagen que representa la crucifixión de Jesús, sabemos que congrega a millones de personas que acompañan su paso por las calles de la capital, mostrando así pues su fe y su devoción. La relación de los peruanos con la religión, o más específicamente con la fe, es bastante fuerte. Se reflejan procesiones, en misas, en el culto a las más diversas figuras representantes del catolicismo y de otras religiones. Y por eso, y por su calidad artística, estoy segura que van a disfrutar de Objetos y Fe, que es una exposición bipersonal de los artistas José Gómez y José Luis Llanino, que explora a través de pinturas y esculturas las diversas expresiones de fe y también las diversas formas de entender la fe que tiene nuestra sociedad. Conozca el trabajo de José Gómez y José Luis Llanino en la siguiente nota. Objetos y Fe es un encuentro entre dos amigos, uno pintor, otro, el que les habla, escultor, reunidos de alguna manera para poder hacer un diálogo con nuestra plástica entre pintura y escultura. Desde hace mucho tiempo queríamos hacer esta muestra. Viendo su trabajo, viendo el mío, hubo un hilo conductor, que es el haber nacido en Lima, Perú, entre los 80s y haber estado en este entorno católico. Lo interesante de esta parte del planeta, de América Latina y Europa también latina, es el encuentro de iglesias, de templos, pero la fe, la religiosidad, no está muy ligada a lo objetual, a lo material, a los objetos, ¿no? Tienen atuendos, tienen objetos que acompañan estos ritos, ¿no? En esta exposición vamos a ver más que nada instalaciones. Yo le llamo instalaciones porque es un conjunto de obras que salen del formato habitual, ¿no? Que salen fuera de la pared, están colgadas. Hemos optado por el tema instalación porque se prestaba también a ese diálogo con sus piezas, ¿no? Lo que me interesó y motivó a que ese diálogo se dé es justamente esa idea platónica de la realidad, ¿no? Porque él se acerca al objeto sin hacerlo, sino es a través de la huella, de la forma. Uno puede identificar qué imagen es, ¿no? Pero no presenta la imagen. Yo puedo presentar la imagen sin la identidad, sin decir que es fulano o mengano, ¿no? La obra tiene que ver mucho con la religión, con la imaginería religiosa, la devoción. Pero yo le doy como que un poco la vuelta a eso para poder mostrar en sí cómo es que se fabrican estas imágenes, cómo es que el hombre utiliza sus habilidades para que el hombre haga estas imágenes y se den a comercializar de alguna manera. Hemos estado siempre regidos por el tema de la violencia, la imposición, ¿no? Cada hecho de nuestra historia ha sido una imposición, una cosa obligada, una cosa violenta. Es el futuro que, obviamente, claro, no es que me deleite o crea firmemente que va a ser así, pero por lo que se percibe en el mundo, lo veo un poco apocalíptico, de destrucción, ¿no? Pero en medio de esa destrucción que se puede ver,
hay un grupo pequeño de feligreses que están andando por ahí como queriendo rescatar algo, ¿no? Que ese algo se verá. Siempre mi mensaje y mi trabajo personal es llegar a la conciencia de las personas, obtener y capturar al espectador, llegar a ese diálogo directo que lo conmueva de alguna manera. La gente ve las obras y nos pregunta y comienza ese diálogo sobre las creencias o no creencias en realidad. Yo creo que todo tiene que ser un diálogo en realidad en libertad. Yo creo que es una exposición que da cabida a cualquier creyente, a cualquier persona que quiera ver cómo esta es una manifestación distinta. Aquí vas a ver fe, pero vas a ver una fe también al hombre, ¿no? Una fe de que tu fe, a que creas, te puede llevar a algo que no es la destrucción que queremos, sino es un futuro que podamos vernos como iguales y podamos compartir, aunque estemos cerca, pero con creencias distintas. La cargada cartelera teatral de Lima empieza a terminarse, ya llega fin de año y se acaba por un momento las obras de teatro, pero no podemos dejar de recomendar una que se está presentando en la Sala Quilla de Barranco. Se trata de La señorita Julia, una estupenda adaptación de la obra maestra del dramaturgo sueco August Strindberg, que llega a Lima gracias al trabajo de Éxodo Teatro. El personaje de la señorita Julia recae en la Anaí Padilla, en el icónico papel de la joven aristócrata que seduce a su criado durante una fiesta de San Juan, acompañada por Oscar Yepes como Juan y Karen Espano como Cristina. Hacen un solvente triángulo actoral bajo la mirada de Jean-Pierre Gamarra y presentan un montaje bastante interesante. Jean-Pierre Gamarra nos regala una versión de la señorita Julia íntima, visceral, que busca explorar el instinto y las pasiones humanas. Les invito sinceramente a no perdérsela. Señorita Julia, en la Sala Quilla de Barranco. Este 2024, el Hey Festival Arequipa celebró una década de conexión cultural en el Perú. Y en el marco de este aniversario tan especial, nos visitó Irene Vallejo, una escritora española cuyo talento y sensibilidad han conquistado al mundo. Autora de El infinito en un junco, que es un ensayo fascinante que nos lleva a través de la historia y el origen de los libros. Irene nos invita a reflexionar sobre la lectura como una fuente de conocimiento y sobre todo de infinito placer. Este libro ha sido un fenómeno mundial, traducido a varios idiomas, aclamado tanto por la crítica como por lectores de todos los rincones. Durante el festival, Irene participó en una muy bonita charla o conferencia que se llamó Literatura en Imágenes. Estuvo junto al reconocido fotógrafo argentino Daniel Morczynski, que es el fotógrafo de los escritores, y el escritor peruano Jeremías Gamboa. Juntos crearon un diálogo entre palabras e imágenes que explora de alguna manera la relación profunda que hay entre la literatura y la fotografía. Hoy les compartimos nuestra conversación con Irene aquí en Arequipa. Gracias por el tiempo que nos estás ofreciendo aquí en Presencia Cultural. Sé que tu agenda ha estado muy apretada y me ha encantado ahorita, hace pocos minutos, abrir tu cuenta de Instagram y ver tu último post que dice ¿cómo no amar el Perú? Y me imagino que en buena medida lo que has escrito responde al maravilloso recibimiento que has tenido en los días que has estado acá, no solamente aquí en Arequipa, sino también en Lima. ¿Cómo te has sentido llegando en estos días a nuestro país y sentir, ¿no?, el entusiasmo tan grande por tu llegada? Claro, sí, bueno, yo el amor por el Perú ya lo llevo en los genes y en el apellido, que claro, es además, de alguna manera, el poeta César Vallejo, la causa de mi nacimiento, por el libro, el ejemplar de Trilce que mi papá le regaló a mi mamá, y ella siempre suele decir que se enamoró de él a través de los versos de César Vallejo. Así que para mí es, de alguna manera, mi abuelo adoptivo, el poeta César Vallejo. Mi familia, desde que yo recuerdo la literatura peruana, está muy presente
presente y amamos mucho este país. Y más allá de eso, pues está el hecho de que El infinito en un junco pues levantó el vuelo gracias a la recomendación de Mario Vargas Llosa. Tú como escritora, ¿qué vínculo tienes también con la imagen, con la fotografía, como parte, como un insumo en tu vida, ¿no? Claro, están muy entretejidas las imágenes y las palabras. Se suele decir eso de una imagen vale más que 1000 palabras, pero yo entiendo que las palabras también convocan imágenes. Constantemente cuando escribo estoy intentando hacer que quien me lee tenga la mirada y la visión nítida sobre lo que yo describo, ¿no? Entonces intento que la literatura, que la palabra también despierte esa mirada interior. Y luego, por otra parte, como estudiosa del origen de los libros, a mí me gusta insistir en que las letras eran inicialmente dibujos. Así que empezamos dibujando el mundo y eso es el origen remoto de la escritura, que por un proceso cada vez más esquemático ha ido desenvolviéndose como una serie de trazos arbitrarios, pero cuando los dibujaron por primera vez eran ojos, eran olas de mar, eran animales, eran puertas, eran bocas, ¿no? Entonces yo creo que hay ese nexo profundo. Después de todo lo que has visto posterior a la publicación y todas las giras que estás haciendo en diferentes partes del mundo y todo, me imagino las sensaciones diversas que has recibido, que has sentido en todos los países, ¿hay algo que ha cambiado en ti acerca de tu propia percepción de lo que has escrito? ¿Tienes alguna nueva idea sobre lo que ha sucedido a posteriori con respecto a tu libro? ¿Hay alguna frase que quizás podrías decir que describa lo que es tu libro? Porque le pregunté casi lo mismo a Jeremías sobre qué es lo que tiene El infinito en un junco que crees que genera tanta admiración. Y él se quedó pensando y me dijo, creo que la gran cuota de optimismo que necesitamos en estos tiempos. Te lo pregunto a ti. Yo escribí El infinito en un junco, tengo que confesarlo, con la impresión de que, como nos estaban diciendo, los libros quizás estaban al borde del precipicio, que se acababa la lectura, que las pantallas y las alternativas de ocio ya estaban convirtiéndonos a estos apasionados de la lectura casi en seres anacrónicos, y sintiéndome muy rara, muy excéntrica por esa pasión que tengo por la lectura y la escritura. Y a lo largo de todos estos años lo que he estado viendo es que somos muchos más de los que nos querían contar, que somos como una resistencia apasionada y que la voy encontrando en los países, en las ciudades, en los continentes, y que no estamos tan solos, que forjamos una comunidad universal hermosa frente a todas las asperezas y la violencia y la polarización de este mundo. Hay allí esta comunidad, esta tribu del junco, como me gusta llamarla, que sigue defendiendo todavía la fe en la palabra. Eso ha sido muy esperanzador. Yo añadiría una palabra que es ternura. Escribí El infinito en un junco intentando evocar la voz de mi madre contándome cuentos antes de dormir. No el ensayo distante, académico, sobrio, sino darle paso a las palabras con ese susurro amoroso de mi madre, de cualquier madre, contando cuentos a los niños antes de dormir. Y que es, tengo que decirlo, es lo que irradias tú cuando te escuchamos hablar. En los últimos tiempos que he estado escuchando tus entrevistas, eso es lo que irradias. Hay una gran cuota de ternura también en tu palabra hablada. Y eso se siente. Sí, porque creo que hay que curar esta tendencia muchas veces de las redes y de este mundo que nos enfrenta constantemente unos a otros. Y siento que hay mucha necesidad, mucha sed de palabras afectuosas. Queremos que nos escuchen, queremos que nos abracen con el lenguaje, y pienso que ahí esa función la puede cumplir la literatura, que la ha cumplido ya desde siglos inmemoriales, y que hay también esa sensación de que te crea un cobijo, ¿no? El libro que tú abres en el momento en el que, bueno, pues quizá la realidad te desborda o te abruma, y entonces en el libro eres bienvenido y pasas a otros mundos. Y como también decía
Mario Vargas Llosa. Leemos y escribimos porque nos rebelamos contra la limitación de la vida, ¿no? Y entonces queremos más existencias, queremos más experiencias, queremos ser con intensidad también los otros y no solo ese yo al que parece que idolatramos ahora con la egolatría de las redes sociales. Entonces, bueno, me gusta pensar que la palabra puede ser sanadora. ¿Cuál es el secreto del título del libro? Lo hemos revelado en la charla, son 2 homenajes con la palabra infinito. Yo quiero rendir homenaje a Borges, que ha sido pues, para mí el maestro, claro. Borges me descubrió que el amor a la lectura, que la experiencia de leer puede ser un género literario. El escritor que más rindió homenaje al lector que hay en cada uno de nosotros y a esa aventura prodigiosa de perderse en los libros como en un laberinto. Y ahí el infinito creo que es la palabra que define a Borges. Y después el junco, que se refiere a una de las primeras formas, las más tempranas, apariencias del libro, que era el libro de papiro, y el papiro es un junco acuático nacido en Egipto, pero hay esa resonancia vallejiana de César Vallejo, de ese poema de los heraldos negros, de dónde estará mi andina y dulce Rita, de junco y capulí. Y ese junco y capulí también conecta el junco egipcio con el junco andino y bueno, pues traza también esa genealogía de mis afectos literarios. Yo creo que cuando hablamos de los libros amados también estamos trazando una biografía. Hermoso. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí? ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir, ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir? ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor de cañas de mayo del lugar? ¿Habrá de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: «¡Qué frío hay, Jesús!» y llorará en las tejas un pájaro salvaje? ¿Qué vas a hacer ahora? Porque me imagino que llega un momento en que uno tiene que poner una pausa y seguir de repente escribiendo. Sí. ¿Es lo que te toca? ¿Qué vas a hacer? 5 años desde la aparición del infinito en un junco, este libro loco, esta 1001 noches de los libros, de la historia, del pasado, de cómo llegamos a leer, de las primeras bibliotecas, las primeras librerías, los primeros lectores, las mujeres escritoras, bueno, todo este universo. Y yo soy la primera sorprendida de que el viaje que iniciamos entonces con tanta humildad y ninguna expectativas haya terminado en 5 años de viajes permanentes, de giras, de festivales, de conocer ese mundo al que antes no había podido asomarme. Ahora, con todas esas experiencias, con ese bagaje, sí que a partir del año que viene me gustaría concentrarme en escribir el siguiente libro. Entiendo que soy muy afortunada por la generosidad de todos esos lectores y ahora les debo también trabajar. Y bueno, de alguna manera pues este viaje es un colofón simbólico al país al que tanto debo, por César Vallejo, mi nacimiento, por Mario Vargas Llosa, verdaderamente que catapultó mi carrera literaria cuando ya pensaba que se acababa mi tiempo y mi oportunidad. Lo que quiero es dar las gracias al Perú, que no hace más que regalarnos generación tras generación y desde hace siglos pues esta maravillosa creatividad, este impulso artístico, esta capacidad de experimentación, de sorpresa. Y realmente estando aquí he vuelto a sentir otra vez ese escalofrío de amor, de fascinación, de hallazgo. Y con todo eso me vuelvo a casa a seguir escribiendo. Gracias por tu tiempo. Y gracias por apoyar la cultura. Muchas gracias.
Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer a la Municipalidad de La Punta que nos ha permitido grabar hoy en una tarde muy cálida, riquísima, en su plaza y aquí en el Malecón Pardo, que seguramente en unas semanas va a estar repleta de gente y bañistas y demás. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Yo me despido feliz de haberles entregado, por ejemplo, esta entrevista que tuve con la actriz Alejandra Guerra y también con Irene Vallejo. Vayan al teatro, vean María Estuardo, vean La Señorita Julia, conozcan también las obras finalistas del ICNA de este año, visiten también la exposición Objetos y Fe. Y si tienen la oportunidad, les recomiendo encarecidamente que lean este maravilloso ensayo de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Una joya. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana, ya abriendo diciembre, el último mes del año que se pasó demasiado rápido. Un abrazo y feliz semana. Hasta la próxima.